Está Ricardo Foster en línea, doctor en filosofía, asesor presidencial y uno de los fundadores de Carta Abierta. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. Bien, muy bien, buen día. Bueno, a ver si nos ayuda a pensar a todos. A ver, a ver. Qué difícil. Este nivel de conflicto que aparece expuesto entre el presidente y la Sí. vice, bueno, ¿no empieza a ser peligroso para la gestión en el país? A ver, yo siempre pensé cuando se tomó aquella decisión histórica de conformar la fórmula presidencial tal cual la conocimos, que íbamos a estar delante de un experimento rarísimo, muy original y poco visto en la historia política, no solamente de la Argentina, sino yo diría a nivel global, porque queda claro que se conformó una fórmula por decisión de quien era portadora no solamente del mayor caudal de votos, sino también de todo un largo recorrido que tiene que ver con liderazgo, carisma y lo que ya conocemos de Cristina Kirchner. En política es difícil y en la construcción del poder es muy complejo encontrar los equilibrios adecuados entre dos personalidades que ocupan un lugar especular de algún modo, ¿no? Entonces, la verdad que yo tenía plena conciencia que no iba a ser sencillo. Quizás no me imaginé que las rispideces iban a ser tan intensas y que hoy íbamos a estar en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, efectivamente, ¿no? Uh-huh. ¿Puede terminar en una ruptura? ¿Cómo lo están analizando? A ver, mi deseo es que eso no ocurra. Mi deseo, en un sentido profundo del término, porque creo que una vez que se tomó la decisión y que se ganó una elección del modo como se la ganó en el 19 y se inició un camino de gobierno que estuvo lleno de vicisitudes que nadie hubiera podido predecir, ni si hubiera tenido la bola de cristal perfecta, hubiéramos imaginado pandemia y después de la pandemia guerra, etcétera, etcétera. Una vez que se tomó esa decisión, yo creo que la suerte es conjunta, el camino es conjunto. Atravesar lo que queda de gobierno hasta el 2023 es conjunto. Veo muy difícil que una ruptura no genere una situación en la que efectivamente el peronismo, el kirchnerismo, la diversidad de actores que conforman el Frente de Todos pueda, sacándose de encima el lastre del frente, alguno de ellos, marcar con cierto éxito su rumbo político posterior. La verdad que no lo veo. Creo que la construcción de la unidad tiene que seguir siendo un objetivo de los actores principales del Frente de Todos, y creo que es una demanda fuerte también de quienes lo votaron. Ahora, ¿eso sucederá? Ojalá que sí, pero yo no lo puedo garantizar. Uh-huh. El kirchnerismo, usted lo conoce bien, participó ¿Sí? intensamente de ese proceso. No sé si se sigue sintiendo kirchnerista. En términos de representación política, identitaria y cultural, sigo creyendo que el kirchnerismo fue un momento tremendamente enriquecedor y transformador de la vida política y social argentina, y en ese sentido me reconozco como parte de esa tradición. Ahora, porque empiezan las contradicciones cuando uno ve que no solo la bancada en diputados que responde al kirchnerismo, o el sector, perdón, porque Sí. el sector que responde al kirchnerismo más puro, o a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, votó en contra, lo mismo en el Senado, sino que después emitieron documentos que hablan de prácticamente una suerte de entrega del país por haber acordado con el Fondo Monetario, y del otro lado dicen, no, este era el camino, la única opción era esta, porque si no terminábamos en un default y en problemas más graves. Con ese nivel de diferenciación, ¿es posible seguir gobernando? A mí me hace un ruido muy grande que alguien que tiene esas diferencias de pronto siga manteniendo ministerios, cargos claves en el gobierno. A ver, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Voy a hacer lo más directo que pueda. El acuerdo con el fondo es un acuerdo que tiene distintas características. Hay una principal y decisiva, que es una combinación muy extraña entre objetivos incumplibles y tiempo ganado. Los objetivos que plantea un acuerdo con el fondo, todos lo saben, son incumplibles porque no hay país en el planeta que pueda salirse de deudas como la que tiene la Argentina. El sistema es atroz, es perverso, el Fondo Monetario tiene una estructura profundamente compenetrada con lo peor de las últimas 4 décadas, que son modelos neoliberales que han
destrozado vida social y estructuras de viabilidad en los países. Por lo tanto, todos los acuerdos con el fondo siempre se han tenido que renegociar, se han quebrado, ha habido defaults, toda la historia que ya conocemos. Eso significa que un acuerdo hoy es también un modo de ganar tiempo, en función de variables locales y globales que nadie puede predecir. No estaba en el cálculo de nadie que se iba a producir un doble efecto, como dicen poéticamente los economistas, de cisne negro en la escena contemporánea después de la crisis del 2008. Y vamos a tener una pandemia y que después de la pandemia vamos a tener una guerra, características globales que impacta directamente en la economía mundo y particularmente en nuestra pequeña economía argentina. Con esto quiero decir que el acuerdo con el fondo tiene una trama política que creo que hay que tratar de ver y que puede ser la que nos permita, como Frente de Todos, responder a la pregunta que me estás haciendo. La unidad es viable porque el camino a recorrer tiene que ser un camino de audacia política, de compenetración en resolver los problemas urgentes que más golpean a los vulnerables de nuestra sociedad. Inflación, caída del poder adquisitivo, problemas de acceso al trabajo, una sociedad muy dañada, profundamente dañada, que viene de los 4 años del macrismo, que viene de una larga historia y que necesita respuestas. Entonces, frente a eso, me parece que la responsabilidad política, histórica de los dirigentes fundamentales del Frente debería ser poder encontrar la vuelta de un acuerdo de 3, 4, 5 puntos principales que les permita un pacto interno de gobernabilidad. Yo apuesto a eso, creo en eso y ojalá que sea viable. Para eso deberían hablarse, por lo menos. Sí, a ver, las relaciones son siempre un poco menos transparentes de lo que parecen y menos opacas de lo que también parecen ser. Con esto quiero decir que siempre hay vasos comunicantes, vías de comunicación. Es necesario hablarse, por supuesto. Yo creo que estamos en una encrucijada donde la relación entre Alberto y Cristina tienen que resolverla Alberto y Cristina, pero la tienen que resolver políticamente, no en función de un tema afectivo o amistoso, que es otra historia, que por supuesto siempre es muy importante, sino que tiene que ser un diálogo político. Ahora, de dos personas. ¿No corre el riesgo de alejarse del peronismo? Me refiero a que los gobernadores, los intendentes, la CGT acompañaron esta decisión del presidente. El kirchnerismo no, y con críticas fuertes y quedando en un posicionamiento muy parecido al de la izquierda tradicional en la Argentina. ¿No hay un riesgo ahí de que el kirchnerismo quede alejado del peronismo, por lo menos de las estructuras del peronismo? A ver, yo estoy convencido que el kirchnerismo es un concepto muy amplio que tiene como una de sus grandes virtudes haber recompuesto la etapa prostibularia de una parte significativa del peronismo en los años 90, que, con Menem a la cabeza, ejerció un proceso de transformación neoliberal de nuestra sociedad. Hay ahí algo fundamental que permitió que el peronismo recuperara sus mejores valores, sus convicciones, que apareciese un Néstor Kirchner para responderle a la sociedad con una lengua que tenía su punto de partida en el peronismo, pero que se enfrentaba a desafíos nuevos, de una época absolutamente nueva, que logró una cantidad de cosas, entre otras, generar algo que parecía muy difícil en la Argentina, que es entusiasmo político, que un caudal de generaciones nuevas se sintieran atraídas por algo que parecía que ya no atraía a nadie, como era el universo de la política. Hoy nos enfrentamos a un escenario diferente, pero el kirchnerismo sigue siendo una matriz energética de la vida social argentina y de la estructura política a la que llamamos peronismo. Todos los actores que hoy integran el Frente de Todos se tienen que enfrentar a problemas no menores, fenómenos de alejamiento de las nuevas generaciones de lo que fue la politización de la primera década y media del siglo XXI, donde efectivamente los jóvenes, para sorpresa de muchos, volvieron a meterse en la disputa de lo político y que hoy tienen preocupaciones que siguen siendo en gran medida políticas, pero que ya no pasan por las formas tradicionales del sistema político. Feminismos, ambientalismos, preocupaciones de otro tipo. Y por supuesto que el Frente de Todos sufre
ese proceso de alejamiento. Pero no es solo el kirchnerismo y por otro lado el peronismo. Yo no creo que haya una historia del peronismo depurado del kirchnerismo, de la misma manera que lo dijo muchas veces Cristina, el kirchnerismo no es algo que pueda ser leído por fuera de la historia del peronismo, ni se plantea quedar fuera de la historia del peronismo. Y el Frente de Todos lo que implica es un experimento novedoso en la Argentina, que es una coalición que gobierna en un país con un sistema presidencialista. Y eso la verdad que es complejo, difícil, es un enorme desafío que parece no terminar de salir del todo bien. Pero bueno, hay que seguir apostando porque es la Constitución que tenemos. Gracias por atendernos, Ricardo. No, por favor. Ricardo Foster, doctor en filosofía, un asesor presidencial que ha estado muy cerca de Cristina Kirchner en su momento y ahora muy cerca de Alberto Fernández, una cosa entre papá y mamá, una cosa así. Pero interesante siempre escucharlo. Ya viene el nombre propio de Vero Castañares, en un ratito. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. Radio con Voz 899. La Falcón, la obra con 4 nominaciones a los premios ACE, te invita a un viaje a la época dorada del tango y a la apasionante